Había salido corriendo de la habitación, logrando salir del palacio, decidida a no regresar, pero la habían traído de vuelta, castigándola y enviándola a la cama sin cenar. El castigo no la hizo arrepentirse, solo le enseñó que era más prudente no exteriorizar sus sentimientos y guardárselos para sí misma. Todas estas divagaciones la condujeron de nuevo hacia el rey. Pensó que era muy emocionante hablar y, sobre todo, coquetear con él, pero que sentía lástima por Sophie. Si se enamorara de él, como le ocurrió a mamá con papá, reflexionó, se quedará en el palacio con el corazón adolorido, mientras el rey irá a visitar a la Belle o a alguien como ella, o saldrá de viaje a París para atender un importante asunto diplomático. La idea la hizo reír, pero después, como si alguien se lo susurrara al oído, comprendió que, aunque hubiera que sufrir, era preferible amar al rey que al impávido príncipe de Baden-Baden. Al mirar hacia el cielo, Sita advirtió que había estado meditando tanto tiempo que las estrellas comenzaban a palidecer. Muy pronto, porque la aurora brillaba más temprano en esta época del año, aparecerían los primeros rayos del sol al otro lado de las montañas. Decidió salir a cabalgar, como lo había hecho el día anterior, pero hoy no había prisa, porque todos en el palacio estarían exhaustos después del gran baile. Se vistió lentamente, poniéndose una falda verde de montar de material ligero, muy apropiada para el verano, una delgada blusa de muselina adornada con encaje y una chaqueta. Parecía muy joven y fresca, y como no tenía intenciones de usar un sombrero porque nadie la vería, se cepilló los largos cabellos rojizos hasta que parecieron cobrar vida. Después se los ató bajo la nuca con una cinta de satén verde. Cuando estuvo lista, el resplandor de la aurora había coloreado de oro los picos nevados. Sita caminó por el palacio por la misma ruta que había seguido el día anterior. Abrió la puerta lateral, que era la más cercana a las caballerizas, y salió al exterior. Desde la llegada del rey se había aumentado el número de centinelas, y cuando ensilló a Pegaso comprendió que sería imposible salir del palacio por alguna de las puertas principales. Guió a su caballo entre los árboles hasta llegar a un portón, que era la entrada que usaban los jardineros. No había centinelas de guardia, pero estaba cerrada, lo cual no constituía un obstáculo para Pegaso. De un salto, libró ampliamente el portón. Trotaron por campos deshabitados hasta las praderas. Sita estaba segura que así debían ser las estepas de Hungría que tanto ansiaba conocer. Cuando llegó al valle, la niebla que lo cubría por la mañana temprano estaba empezando a levantarse, y se sintió cabalgar en un mundo mítico de sueños, desligado del palacio y del mundo que había dejado atrás. Como tenía mucho tiempo, condujo a Pegaso muy despacio, a través de la niebla, hasta que ésta empezó a desaparecer y pudo contemplar las radiantes flores que cubrían el prado. Los primeros rayos del sol se levantaron sobre las montañas, llenando el valle con su luz dorada. Era un espectáculo tan hermoso que Sita deseó poder enseñárselo al rey y retarlo a que le mostrara algo tan bello en su país, pero él sin duda estaría durmiendo aún. Cierto instinto la hizo mirar hacia atrás y vio que un hombre avanzaba cabalgando hacia ella. Se detuvo, pensando, disgustada, que tal vez la habían visto salir de las caballerizas y alguien venía en su busca. Cuando el jinete se fue acercando, tuvo una idea absurda, y, sin embargo, a cada zancada del caballo se convencía más de que aquel hombre era el rey. Por alguna razón inexplicable, se quedó esperándolo y, cuando comprobó que estaba en lo cierto y que se trataba del rey montado en un enorme caballo negro, muy parecido a Pegaso, un destello de picardía cruzó por sus verdes ojos. Sabía que él la había visto y que espoleaba su caballo para alcanzarla, y esperó unos segundos más antes de tocar a Pegaso con el látigo para cabalgar a galope. Era lo que Pegaso estaba queriendo hacer desde que salieron del palacio, y corrió tan aprisa que sus cascos apenas tocaban el suelo. Sita sabía que este era un reto que un jinete como el rey no podría resistir. Sin mirar hacia atrás, se dio cuenta de que él galopaba detrás de ella, esforzándose por alcanzarla. Estaba decidida a que no lo lograra, pero el caballo del rey se acercaba cada vez más,
hasta que galoparon lado a lado a una velocidad que Sita nunca había alcanzado en todos los años que llevaba montando. Así, avanzaron un buen trecho y, al mirarlo de reojo, Sita descubrió que era el mejor jinete que había visto, incluyendo a su padre, que era excepcional. El rey parecía formar parte de su caballo y, si el animal era magnífico, él también lo era. Siguieron cabalgando hasta que la velocidad que alcanzaron los dejó sin aliento y después, como si comprendieran que ya habían tenido suficiente, fueron acortando gradualmente, en un mudo acuerdo, las riendas de sus caballos, que, lo mismo que sus jinetes, estaban casi exhaustos. Sita miró sonriendo al rey. Un apretado empate, creo yo, Su Majestad, o, por ser mujer, debo concederle la victoria. Aceptaré que ambos fuimos vencedores, replicó el rey, pero me gustaría saber cómo una mujer puede cabalgar tan bien. Sita rió y su risa resonó en el valle, y el rey detuvo su cabalgadura y preguntó: «Tu caballo es soberbio. ¿A quién pertenece?» «Es mío y, como puede imaginarse, lo quiero mucho. Como seguramente amas a la persona que te lo regaló». A Sita le disgustó el tono que empleó el rey y lo miró, exigiendo con los ojos una explicación. «El caballero en cuestión es evidentemente un hombre rico», señaló él, «y me parece extraordinario que te permita trabajar en la posada». Sita sonrió y se preguntaba qué podría contestar cuando el rey inquirió con dureza: «¿Qué significa este hombre para ti? ¿Lo amas tanto como a tu caballo?» Sita se quedó tan sorprendida ante aquellas palabras que, por un instante, miró al rey desconcertada, antes de entender lo que él estaba tratando de decir. Comprendió que sus palabras la clasificaban en la misma categoría que la Belle y las otras mujeres que, según se decía, se relacionaban con el rey, y levantó la barbilla en actitud desafiante. «Me parece ofensivo lo que ha dicho Su Majestad, y por lo tanto me marcharé», replicó. Se dispuso a hacer regresar a Pegaso por donde llegó, pero el rey se inclinó con un rápido movimiento y sujetó las riendas. Sorprendido, el caballo se detuvo y el rey mantuvo firmes las riendas. «No puedes dejarme», respondió a Sita. «Tengo que hablar contigo». «No estoy segura de querer hablar con Su Majestad». Cuando Sita pronunció estas palabras, sus ojos se encontraron con los de él, y le fue imposible moverse. Sus miradas se cruzaron desafiantes y, como si ella lo hubiera obligado, el rey dijo en tono más sosegado: «Discúlpame, debes comprender que todo lo que haces y dices me interesa, y me tiene perplejo. Creo que, a menos que puedas darme una explicación y contestar mis preguntas, me volveré loco». Hablaba con mucha seriedad y Sita se sintió cohibida. «No puedo comprender por qué Su Majestad se preocupa por mí», respondió, desviando la vista. «Ese es el único comentario tonto que te he oído decir desde que nos conocimos. Pero continuemos con nuestro paseo». Sita hizo dar vuelta a Pegaso y juntos avanzaron hacia donde brillaba el sol. La niebla se había levantado de la parte baja del valle, pero persistía aún sobre los árboles, hasta donde aún no llegaba el sol, y oscurecía el palacio en la distancia, dándole el aspecto de una tierra encantada. Avanzaron en silencio, interrumpido solo por el rozar de los arneses. Sita notó que el rey le dirigía una mirada penetrante y se alegró de mantenerlo desconcertado. No faltaría más que todo fuera tan sencillo y que él supiera lo que ella iba a decirle antes que abriera la boca. «Estoy esperando», dijo el rey después de unos minutos. «¿Esperando qué?», preguntó ella. «Escuchar lo que tienes que decirme». «¿Y por qué tendría que contarle nada?», preguntó Sita. «¿No es más entretenido pensar que nos hemos encontrado por obra del destino? Como ocurre en los sueños, no se necesitan explicaciones, ni tratar de encontrar una razón para todo». Hablaba como lo haría con su padre, y cuando el rey no respondió, prosiguió diciendo: «Los sueños solo son hermosos si no despertamos ni tratamos de convertirlos en realidad». «¿Estás sugiriendo en serio?», preguntó el rey, «que cuando me separe de ti esta mañana no sabré más de ti y que lo que sé en este momento?» «¿Por qué no? Yo no esperaba encontrarlo aquí». «El destino volvió a juntarnos», dijo el rey. «Se debió a eso y al que no pude dormir pensando en ti». Sita lo miró con fijeza. Era extraño, pues ella tampoco había podido dormir pensando en él.
Ahora su majestad está exagerando. Si no pudo dormir, se debió a la cena o porque tomó demasiado champaña. Eso parece muy razonable, pero sabes tan bien como yo que no es cierto. Y no estoy hablando a la ligera. Desde que te vi ayer en la posada, Sita, te he deseado. Qué extraño, murmuró Sita, y estuvo a punto de añadir que ella también necesitaba de su presencia. El rey iba a agregar algo más cuando una mariposa, que revoloteaba a los pies del caballo, voló rozando la nariz del animal y éste se espantó. Su majestad lo controló rápidamente y después exclamó: «Tengo que hablarte. Vamos a buscar un lugar donde podamos estar sentados». La mirada del rey se dirigió a los bosques. «Como a 1 kilómetro de aquí», repuso Sita, «hay una pequeña posada donde paran los alpinistas. Estoy segura de que nos pueden servir café, si es que no ha desayunado todavía». El rey sonrió. «La verdad es que me escabullí sin molestar a nadie. Pensé que causaría una conmoción que pidiera mi caballo tan temprano y, además, les hubiera extrañado que quisiera salir a cabalgar solo». Sita rió, porque sabía lo que él quería decir. Una orden a tan temprana hora hubiera desquiciado a los sirvientes de palacio y a los mozos de las caballerizas. Pero no dejó entrever que comprendía la situación. Espoleó a Pegaso para que avanzara con más rapidez, y el rey la siguió en silencio. Cuando llegaron a la posada, Sita advirtió que era la última que había visitado con su padre en una de sus excursiones. Pensó que no era probable que estuviera atendida por las mismas personas, pero, aunque el encargado fuera nuevo, podía reconocerla, ya que todo el mundo en Aldros conocía a la familia de su soberano. La posada era un pequeño chalet rodeado de árboles y estaba construido en la ladera de la montaña, pero no a tanta altura como para que dificultara la ascensión a los caballos. Como Sita esperaba, había mesas y sillas en el frente y algunas estaban bajo una enramada, con el fin de que las personas que quisieran conversar íntimamente pudieran hacerlo, disfrutando de cierto aislamiento. A esa hora no había nadie tomando el vino ligero que se producía en esa parte del valle, o la cerveza que venía de la capital y que, por consiguiente, era más cara. «¿Llevo tu caballo a los establos?», preguntó el rey cuando desmontaron. «Pegaso estará bien, no se irá lejos y vendrá cuando yo lo llame». «Así que se llama Pegaso», comentó el rey. «No me extrañaría que le crecieran alas y que salieras volando con él. Le prometo que no lo haré hasta que haya tomado mi café». Sita anudó las riendas al cuello de Pegaso y lo dejó libre, y después de titubear por un momento, como si no quisiera reconocer que ella pudiera controlar su caballo mejor que él, el rey hizo lo mismo. «Creo que, como es tan temprano, tendrá que entrar en la casa para ordenar el café», dijo Sita. «Me imagino que no esperarán clientes hasta que el sol esté más alto». Pensó que tal vez el rey, como la tomaba por una camarera, esperaría que ella fuera a conseguir el café, pero por el momento estaban en términos iguales. Sin esperar respuesta, Sita fue hacia la enramada más cercana, cubierta de viñas con racimos de uvas que apenas empezaban a madurar. Se sentó en un lugar algo apartado y deseó que la persona que trajera el café no se fijara mucho en ella. El rey estuvo dentro de la posada bastante rato y a ella le sorprendió que demorara tanto. Al fin apareció, seguido de una mujer gorda que llevaba una bandeja y un mantel. Los dejó sobre la mesa, indicando: «Me temo que tendrán que colocarlo ustedes, Manger, porque de otro modo se me quemará el pan. No puedo descuidarlo por más tiempo». «Nosotros nos encargaremos de todo», replicó el rey, y la mujer, sin mirar siquiera a Sita, salió apresuradamente. El rey alzó la bandeja, mientras Sita extendía el mantel de cuadros rojos y blancos sobre la mesa de hierro, y después la colocó frente a ella. En la bandeja había una jarra grande de café, 2 tazas, un cuenco con crema y una canasta con diversas frutas. «Se demoró mucho», dijo ella. «Ya me estaba preguntando qué le había sucedido». «Los panecillos fueron más importantes que yo», señaló el rey. Sita rió de buena gana. «Ya sé de qué se ríe», replicó él. «Por supuesto», contestó Sita. «Estaba pensando qué humillante había sido para su majestad el rey Maximilian de Waldstein encontrarse que en esta ocasión los panecillos eran más importantes que él. Estoy dispuesto a reconocer que es algo que no me había sucedido antes.
Ella le sirvió una taza de café y él añadió mientras la tomaba: «Y también es la primera vez que me encuentro a una mujer tan hermosa como tú». Lo dice con demasiada ligereza. Comprendo que ha tenido mucha experiencia. El productor de una obra hace repetir las líneas a sus actores una y otra vez, hasta que parecen reales. «Así que sí eres una actriz», exclamó el rey. «Ya me parecía que tu actuación de ayer era demasiado real para ser cierta». Sita rió. «Si eso es lo que quiere creer, debe creerlo. Quiero que me digas la verdad. ¿Qué desilusión se llevaría si, después de todo lo que ha imaginado, resulta que soy la hija de un labriego? Dudo que la hija de un labriego sea tan hermosa como tú, y monte un mítico animal llamado Pegaso, como si ella también viniera del Olimpo. Eso parece muy poético. Estás empezando a disgustarme. Dejémonos de fantasías y vamos a hablar sensatamente. Siento desilusionarlo, pero yo siempre hablo así, cuando tengo la oportunidad. No me desilusiones. Hablas de acuerdo con tu aspecto, como si surgieras de un sueño, y me aterroriza la idea de despertar. No debe hacerlo», añadió Sita rápidamente. «Mejor no siga pellizcándome para comprobar si está despierto, porque puede suceder que abra de pronto los ojos y se encuentre en su cama, solo». Pronunció las últimas palabras sin pensar, pero cuando vio la expresión que asomaba a los ojos del rey, comprendió que él las había interpretado de un modo diferente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «¿Qué sabes de mí, aparte de que soy un rey y vecino que visita tu país?». Hablaba con aspereza y, sin poderlo remediar, Sita rió al escucharlo. «¿Se imagina que eso es lo que todo el mundo sabe de su majestad? Precisamente porque es nuestro vecino, he oído hablar de los amoríos del rey Maximilian desde que tengo memoria». «¿Y qué es lo que has oído decir?», preguntó el rey. Sita se preguntó si debía decirle la verdad. Le parecía escuchar a Madame Gautier leyéndole las cartas de su hija, en las que se relataban las aventuras del rey en París, al profesor que describía los encantos de las actrices de los teatros de variedades y de las cantantes que habían cautivado a las ciudades de los café-concerts. Sus pensamientos la llevaron hasta la Belle, la huésped del rey en la mansión adjunta al palacio de Waldstein. Mientras meditaba lo que debía responder, el rey estudiaba la expresión de sus ojos y preguntó de pronto: «¿Quién puede haberte contado esas cosas y por qué has estado tan dispuesta a creerlas?». Sita apartó la vista de él. «No debe leer mis pensamientos». «¿Por qué no? Creo que puedo hacerlo, aunque es lo más extraño e inesperado que me ha ocurrido nunca». Sita lo miró fijamente sin poder evitarlo y, cuando sus ojos se encontraron, comprendió que él decía la verdad. Por alguna extraña razón, ella supo que él podía leer sus pensamientos, y a Sita le sucedía lo mismo con respecto a él, comprendiendo que el rey no solo estaba interesado en ella, sino intrigado y fascinado. En efecto, había estado despierto largo rato pensando en ella, y para escapar del desasosiego que le producían aquellos insistentes pensamientos, había salido a cabalgar. Los ojos de ella quedaron presos en la verde mirada de él, hasta que, al fin, él preguntó: «¿Por qué tenía que ocurrirnos esto, Sita?». Ella se sintió temerosa y respondió: «Yo no he dicho que nos haya ocurrido nada». «No con palabras», dijo el rey con voz baja, «pero, del mismo modo que yo sé lo que estás pensando, siento que te hago estremecer como tú a mí». Sita contuvo el aliento. «No debe decir eso. No es verdad». El rey sonrió. «¿Por qué ocultar algo tan encantador? Tuve miedo anoche de no volver a verte. Ahora sé que no debía haberme preocupado. Hemos sido atraídos como uno hacia el otro, como la luna controla las mareas». Sita se turbó de nuevo. «Ese es un símil muy adecuado», convino. «La luna está muy lejos en el cielo y, aunque tiene efecto sobre el mar, ni la luna ni el mar, lo mismo que nos sucede a nosotros, pueden llegar a juntarse». El rey propinó un golpe sobre la mesa con el puño cerrado, causando tal estrépito que las tazas y los platos vibraron, y Sita se sobresaltó. «Tonterías», exclamó. «Tenemos que vernos, y es de eso que quería hablarte. Es imposible». «¿Por qué?». «Porque, como ya le he dicho, usted está tan lejos como la luna,
y no puede bajar a la tierra a mezclarse con los humildes humanos como yo. Yo soy un ser humano, objetó el rey, y, en caso necesario, estoy seguro de que Pegaso puede llevarte volando hasta la luna. Sita rió, porque era una respuesta que no esperaba. Me gustaría que Pegaso pudiera entender cuánto lo halaga. Ya regresamos otra vez a Pegaso y todavía estoy esperando que me digas quién te lo regaló. Sita no respondió y el rey añadió: te enfadaste cuando sugerí la evidente respuesta, pero no puedes ser tan cruel para dejar que me siga torturando así. Sin poder evitarlo, Sita le dirigió una mirada interrogante y... El rey reconoció: está bien, estoy celoso como jamás había estado antes. ¿Quién es él? Creo que su majestad no tiene derecho a hacerme esa clase de preguntas. Entonces, dame ese derecho. No comprendo lo que quiere decir. Creo que lo sabes, pero no me atrevo a expresarlo con palabras. Ella comprendió entonces que él estaba ofreciendo el lugar que la Belle ocupaba en su vida. Debía sentirse muy ofendida, pero solo pudo quedarse allí, sentada, preguntándose desesperadamente qué podría contestar. No deseaba provocar nuevos argumentos que pusieran fin a aquella conversación. Ella deseaba hablar con él, estar en su compañía. Aquello era lo más emocionante que le había sucedido en su vida, y no podía terminarlo todo de pronto, como cuando se baja el telón al final de un drama. El rey la observaba atentamente, y ella advirtió que estaba tratando de leer sus pensamientos. No puedo creer que con ese aspecto de inocencia no seas pura, observó él de pronto. ¿Te ha poseído un hombre alguna vez? Sita nunca se hubiera imaginado, ni en sus más locas fantasías, que un hombre fuera capaz de hacerle una pregunta tan impertinente y tan íntima, y abrió mucho los ojos, mirándolo incrédula. Sus mejillas se tiñeron de rubor y contestó sin pensar: por supuesto que no. ¿Cómo puede imaginarse algo así? El rey lanzó una exclamación de triunfo y, tomando sus manos, exclamó: lo sabía, perdóname, pero cuando me dijiste que Pegaso había sido un regalo, sentí que me abrazaban todos los fuegos del infierno. No deseo discutir mis intimidades, ni debe usted preguntármelas. Sabía que era una respuesta muy débil, pero el rey le tomaba las manos entre las suyas, y ella podía sentir las vibraciones que, emanando del uno al otro, intercambiaban entre sus dos seres. «Eres tan hermosa», exclamó el rey con voz baja, «tan absurdamente hermosa. Siempre creí que existiría alguien en el mundo que se pareciera a mi madre, pero pensé que solo podría encontrarla en Hungría». «¿Y por qué no la ha buscado allí?», preguntó Sita. El rey suspiró. «Por varias razones. Primero, no deseo casarme. Y segundo, nunca he creído que el temperamento húngaro, impetuoso y emotivo, encajaría en el papel de mi esposa como soberano de Waldstein». Sita entendió lo que él trataba de decir. Aunque sus abuelos habían gozado de una felicidad ideal como marido y mujer, sabía que, como gran duquesa de Aldros, su abuela había escandalizado a menudo a los ciudadanos más conservadores de su nuevo país. Cuando ella y su esposo peleaban, el palacio entero se estremecía con la violencia de sus emociones, y, cuando se reconciliaban, todo parecía quedar envuelto, como había dicho un romántico cortesano, entre los rayos dorados del sol.